El problema de esta máquina es el movimiento. Entonces debe filmar en el día, que aumenta la luz. No, acá estoy filmando perfectamente. Cuando tengo poca luz, me sale una señal. Y esto, ¿cómo lo chequeamos lo que tú has filmado? Tengo el lindo placer de contar la historia que me vincula a estas misteriosas piedras grabadas de Ica, encontradas el año 1961 por humildes campesinos, ignorantes, pero con cierta intuición natural, se dieron cuenta que estas piedras debían tener un gran valor. Como ustedes podrán apreciar, parecieran ser cantos rodados como los que encontramos en los ríos o en las playas. En realidad son cantos rodados, pero con una técnica muy especial que en este momento no estamos en condiciones de repetirla porque ignoramos cómo realmente se hizo. Podemos advertir que esta piedra, en este caso un pez, está grabado en la superficie ya no de un canto rodado, sino de un canto rodado revestido de un material especial que se adhería perfectamente a la piedra y que permitía con gran facilidad hacer los grabados sin producir ningún astillamiento. Las líneas son perfectamente romas, suaves, como si fuera un material semejante a la plastilina o al cemento actual. En este caso tendríamos que ver que se trataría pues de un cemento prehistórico. Lo importante pues de este hallazgo era que por primera vez nos encontrábamos frente a un espécimen totalmente desconocido en la prehistoria, no solo del Perú, sino del mundo. Tengo la gratísima satisfacción de presentar a ustedes la primera piedra que llegó a mis manos. Esta piedra fue obsequiada por un amigo de la infancia el 13 de mayo de 1966. Era el día de mi onomástico. Me la regalaron para que fuera un simple pisapapel que en cierto modo adornara mi escritorio. Al tenerla en la mano, me quedé maravillado de dos cosas muy importantes. El dibujo era el de un pez, pero perfecto. Y en segundo lugar, el peso de la piedra era mayor que el que correspondía a este volumen. En consecuencia, fueron dos hechos que me llamaron mucho la atención y me obligó a preguntarle al amigo, que en este caso era Félix Llosa Romero, de dónde había obtenido esta piedra. Y me contó que estas piedras habían sido encontradas por los campesinos del caserío de Ocucaje, una zona distante de Ica, más o menos unos 30 kilómetros al sur de la provincia de Ica. Me contó que habían sido encontradas y que en realidad las personas entendidas en arqueología, incluso los arqueólogos mismos o las autoridades del Museo Regional de Ica,
no le dieron importancia porque se trataba de un hallazgo hecho por campesinos ignorantes. En realidad, el hallazgo era sorprendente, desconcertante, porque era la primera vez que aparecían piedras con dibujos grabados en sus superficies. Cuando la tuve en mi mano, comprendí que se trataba de algo muy especial, porque la figura del pez grabado en esta superficie no correspondía a un pez común que podría estar en relación con los peces del litoral pacífico de la zona de Ica. En realidad se trataba, y esto lo confirmé después, de un pez extinguido hacía muchísimos millones de años. Corto. Ya. Estas piedras, en realidad, me contó mi amigo Félix, no habían despertado el interés de los arqueólogos. Al contrario, pensaban que podrían tratarse de falsificaciones arqueológicas. Esto, en realidad, sí me llamó muchísimo la atención, porque carecía de toda lógica. No era posible, pues, hacer una falsificación de algo que aparecía por primera vez. Requisito imprescindible de una falsificación es que exista el modelo y que el modelo a su vez sea conocido y valioso. Resultaba pues inexplicable que algo que aparecía bruscamente en el horizonte arqueológico pudiera ser una falsificación. Esto me llamó demasiado la atención y decidió que yo me dedicara a estudiar, a investigar el origen de estas piedras. Yo soy médico, cirujano, trabajaba en ese momento en el hospital del Seguro Social del Perú, en Ica, y por supuesto comenzó a invadir tanto mis ocupaciones que en realidad decidí dedicarme plenamente al estudio de estas piedras en todo el tiempo libre que me quedara después del ejercicio de mis horas de trabajo en el hospital. Así llegué a reunir una inmensa colección de estas piedras que me permitieron a su vez comprender que estos dibujos respondían a un sistema expresivo. Se trataba de una escritura ideográfica, con figuras se estaban representando conceptos y los conceptos podían ser perfectamente entendidos. En esta forma pues era un sistema de escritura desconocido pero descifrable. Y esa fue la gran tarea que tuve y los años que empleé para poder llegar a tener en mis manos el contenido conceptual de estas ideografías. Después de muchos años de estudios sistemáticos y de dedicación plena a esta investigación, me di cuenta que se trataba de un mensaje especial de hombres que habían vivido en la prehistoria humana y por supuesto insospechadamente para todos los que habían estudiado el pasado de la región de Ica y también del Perú. Y como veremos más adelante, la información contenida en estas piedras no solamente trascendían el espacio americano, sino invadían el mundo. Ya. En esta piedra hay detalles importantísimos que merecen sean conocidos para comprender en realidad cuál fue la verdadera técnica que permitió la grabación de estas piedras. Todos pensamos de que se trata, por la forma que tienen, de cantos rodados, pero en realidad
no lo son. Los cantos rodados en realidad han conformado el núcleo de esta piedra, pero el núcleo, que mineralógicamente es un feldespato, fue cubierto por una sustancia cuyos bordes vemos a manera de cáscara que cubría totalmente la superficie y modificaba la textura durísima del núcleo por una textura sumamente blanda, como si fuera una arcilla para moldear una cerámica. Entonces vemos aquí cómo las figuras están hechas con trazos continuos, sin ninguna demostración de dureza o que representaría, digamos, la presencia de astillas. Los trazos aquí son perfectamente continuos y eso pues revela que la superficie fue blanda, pero en la actualidad esta superficie es dura. Es en realidad, al análisis de laboratorio, una sustancia que se llama sericita. Los minerólogos que han estudiado estas piedras piensan que el tiempo transcurrido entre el momento que se grabó esta piedra y el actual ha determinado una oxidación de la capa periférica y que esta oxidación se produce en inmensos tiempos, pero que ha sido un fenómeno natural. En eso yo discrepo de ellos y la razón es porque ellos solamente tienen ejemplares en su laboratorio, mientras yo, que he logrado coleccionar 11.000 especímenes en 11.000 piedras grabadas de Ica, he podido darme cuenta porque estas huellas las he encontrado en multitud de las piedras. Aquí estamos viendo la capa externa blanda y la capa interna dura, la figura grabada en la superficie. Todas las piedras tienen este detalle. Y el otro, que es sumamente importante, son sumamente frágiles. Se rompen con una facilidad asombrosa y se parten en planos. Esta es otra característica que no la tienen los cantos rodados comunes que encontramos en los ríos o en las playas del litoral peruano. El material, pues, desde el punto de vista de sus características petrológicas, era muy especial. Primero, un peso mayor al tamaño, al volumen pétreo. En segundo lugar, superficies que revelaban haber sido muy blandas y de esa forma se habían podido trabajar. Y en tercer lugar, que la información contenida en estas piedras era de imágenes entre las que más destacaba y desconcertaban la presencia de los dinosaurios, animales extinguidos hacía 60 millones de años atrás. Aquí estamos viendo a un pteranodón, reptil, alado y tripulado por un hombre. Y en este estamos viendo un estegosaurio de cuello largo o una forma joven quizá de brontosaurio. Más me inclino a pensar que sería un brontosaurio. Pero lo importante es que revela por los signos que después de muchos años llegué a descubrir que se trata de una hembra. El hecho de una hoja en el pico o en el pico del animal, como en el otro lado la figura de un aparente gusano, nos hace ver que esta es una hembra y que está en realidad produciendo huevos que se transforman en larvas. Con lo cual, pues, llegué a comprender la verdadera razón de la existencia de estas piedras. Estas piedras eran en realidad páginas de un libro o quizá en algunas un libro completo. Pero toda esta inmensa literatura prehistórica apuntaba en un solo sentido:
en hacernos ver que el hombre no era reciente en el planeta Tierra, que el hombre había existido desde hacía millones de años y que había tratado de comunicarse con los hombres que deberían aparecer en el futuro, y pensaron justamente en material capaz de durar millones de años, conservando la literatura grabada en la superficie de estas piedras. En realidad, pues, estas 11.000 piedras grabadas de Ica, nombre que hoy está conocido en el mundo, en realidad lo que verdaderamente eran, podemos decir que eran libros de piedra de una biblioteca encontrada bajo las arenas del desierto iqueño y por supuesto debidamente protegida en una excavación capaz de permitirle resistir inmensos problemas de orden tectónico, incluso cataclísmicos. Así quedó pues grabado en estas piedras un mensaje de seres que vivieron hace por lo menos 60 millones de años y, como veremos más adelante, conformaron una humanidad anterior a la humanidad que estamos viviendo. Ya. Han pasado 28 años de aquel día en que recibí la primera piedra y que fuera pisapapel en mi escritorio. Después de estos largos años de investigación sistemática, logré clasificar las piedras de acuerdo a su temática y me di cuenta de que se trataba de una colección de libros de piedra que podían perfectamente darnos una noción plena de todo lo que el hombre de aquella humanidad llegó a alcanzar como conocimientos. Sorprendentemente, encontré que los conocimientos se parecían a los conocimientos que tenemos hoy y también a muchísimos conocimientos que el hombre actual de ciencia, los filósofos, no han logrado ni siquiera vislumbrar. Entonces, decidí hacer una ubicación por temas, comenzando por el más importante de todos, el estudio del cosmos. O sea, la imagen de aquel hombre tuvo sobre el universo de hace 60 millones de años. Y este es el primer libro que vamos a presentar, que de acuerdo a nuestros conocimientos actuales sería de astronomía. Aquí es algo más, porque estamos viendo a dos hombres que con aparatos que permiten la visión telescópica nos están informando de la existencia de un universo. Y aunque esto no parezca en cierto modo creíble, el universo que estamos viendo es un universo curvo, es un universo limitado y con 4 dimensiones, 3 espaciales y una que sería la dimensión temporal, que es la que percibe el hombre. Por eso nos han puesto un nombre en cada una de las 3 caras que tiene esta concepción del universo. Como vamos a ver, esta concepción del universo podríamos pensar que estaría a la altura del universo dejado por don Alberto Einstein, el hombre más sabio de todos los tiempos. Y con la debida modestia, porque en realidad el conocimiento no me pertenece, sino que he tenido la oportunidad de ser el primero que lo ha leído, podría dar, como voy a dar después, pruebas de que este universo consigna también la nueva teoría del llamado universo en expansión. Ya. Y a la tercera cara, esta
es la tercera cara, en la que aparece un tercer hombre que con un instrumento telescópico está observando ya aquí directamente el pasaje de un cometa. He logrado, años después, identificar a este cometa como el famoso cometa Chukotek que pasó por el sistema solar el año 1973 y que el 24 de diciembre se vio formando parte de un conjunto sideral que marcó una etapa definitiva tan importante que quedó plasmada en dibujos en la superficie de esta piedra. Ya. En la cara superior y convexa se ha representado en la periferia las constelaciones del zodiaco. Llama la atención que nos han graficado 13 constelaciones, pero aquí este zodiaco nos está marcando la duración del año, pero el año tenía 13 meses de 28 días. Si multiplicamos 13 por 28 nos daría 364 días la duración de este año registrado en esta piedra, lo cual revela que hay una diferencia con el año actual, que tiene un día, 5 horas, 49 minutos y segundos. Esa diferencia no es un error, la diferencia es nada menos que la pérdida de masa que ha sufrido el Sol durante muchísimos millones de años, que ha hecho que la fuerza gravitacional baje y haga que la Tierra se desplace más lejos. Por eso hay un día y horas de más trayectoria de la órbita terrestre alrededor del Sol. Este es otro elemento de juicio que permite saber la enorme antigüedad que tienen los grabados, porque está registrando un hecho sucedido hace por lo menos 60, 70 o quizás 100 millones de años. Esta información, a su vez, contiene el pasaje de un cometa, que ya lo dije, el cometa Chukotek, en el momento preciso en que se encuentra en Venus, Júpiter, y en el mismo momento se está produciendo un eclipse anular de Sol, y al frente de él está la nebulosa Cabeza de Caballo. Todas estas nociones astronómicas se cumplieron el año 1973 y quedó registrado en una carta que el Observatorio de París, Meudon, me dirige, con lo cual confirmé dos hechos importantísimos: que la información contenida en estas piedras era cierta, y de otro lado, que el tiempo transcurrido era inmenso. Ya. En la actualidad existe la teoría del universo en expansión. Esta moderna teoría nos habla de que como si se inflara un globo, los elementos que existen en el cosmos se van dilatando. Y aquí un ejemplo de que esa teoría es correcta, tenemos la imagen de la nebulosa de Cabeza de Caballo en la piedra grabada de Ica, imagen que probablemente tiene 100 millones de años de antigüedad. La imagen actual, aquí vemos la imagen actual de la nebulosa Cabeza de Caballo, en la que vemos que definitivamente se ha expandido con respecto a la imagen que tiene en la grabación pétrea. Esto pues viene a confirmar que el universo también está en expansión. Esto estaba ya intuido por Alberto Einstein, pero lo viene a confirmar en forma definitiva esta piedra grabada de Ica. Ya. Estamos comenzando a revisar los libros que corresponderían a geología, al estudio de esa Tierra de hace 60 millones de años. Nuestro planeta, hace 60 millones de años,
la geografía era totalmente distinta. Este es el hemisferio que correspondería a la América actual, el hemisferio oriental. Norteamérica y Suramérica estarían divididos, no habría el istmo de Panamá. El continente que está aquí, en el lado de derecho, veríamos al famoso continente considerado mitológico que no existió, el continente de Mu. Sin embargo, este mapa antiquísimo revela su existencia. En el lado opuesto estaría el continente de Atlántida, que nos lo recuerda en sus crónicas Platón. Este continente también se dice que es un continente mitológico, que existió en el campo de las leyendas y que no tuvo en realidad presencia física. Pues aquí vemos que no, y todo lo contrario, nos está hablando que la gran memoria del hombre perpetuó estas imágenes. ¿Por qué? Porque hoy, en los testimonios encontrados como Islas Azores, lo mismo que en el otro continente que hemos llamado Mu, que en realidad ambos sufren un desplazamiento hacia el otro hemisferio. Tanto Mu, que se va al hemisferio por el lado opuesto al que hace Atlántida. En su lugar quedan las Islas Azores en lugar de la Atlántida y las Islas del Pacífico en el lugar en que estuvo el continente Mu. Este movimiento de desplazamiento se produce porque en esta parte, en lo que hoy sería el Triángulo de las Bermudas, cae uno de los satélites que acompañaban a la Luna, que de acuerdo a Hörbiger fueron 4. Uno de ellos cayó en esta parte y ocasionó el comienzo del cataclismo que cambiaría la faz de la Tierra. Esta fuerza expansiva determina el desplazamiento de Atlántida al otro hemisferio. Y en sentido contrario, el continente Mu también haría lo mismo, separándose hasta dejar en su lugar solo las islas del Pacífico. Ya. Aquí estamos viendo el hemisferio occidental, que actualmente sería Europa. Vemos solamente la parte sur de África, está faltando la parte norte y Europa. Sería completado esto cuando Atlántida, ingresando por esta parte, se colocaría formando la parte norte de África y por supuesto Europa. Asia anterior, unida por un puente continental a Australia. Y el continente Lemuria, otro de los continentes considerados mitológicos, o sea, imaginados y no ciertos. Aquí vemos que lo que las leyendas nos transmiten tienen una enorme veracidad. Pues bien, actualmente Lemuria es India. El puente entre Asia anterior y Australia se rompe y se transforma en la isla de Madagascar, el archipiélago del Océano Índico, el archipiélago de la Malasia. Y, por supuesto, que la configuración se completaría viendo cómo el continente Mu, el otro hemisferio, ingresaría por el lado opuesto al que ha ingresado Atlántida, chocando en un punto que serían los montes Urales. Geológicamente está definido los montes Urales como un anticlinal, o sea, un suelo que representaría el choque de dos continentes, tal como lo están diciendo estas piezas. Pues bien, a la vez que nos han dejado la geografía antigua, que no se parece a la geografía actual, porque aquí encontramos 7 continentes, mientras que actualmente tenemos 5, también nos han dejado plasmado en estas figuras la causa del cataclismo. Y para tal, veamos este sistema de pirámides que
están ubicadas en lo que hoy llamamos el ecuador de la Tierra. Las pirámides eran 13 y cada pirámide, semejante a la pirámide de Keops, tendría el papel de captar la energía solar y convertirla en energía eléctrica. Este sistema sabemos perfectamente que es de hoy, son descubrimientos actuales, sin embargo ya estaban conocidos en la prehistoria. Fue una gran central que tuvo 13 estaciones que, convirtiendo la energía fotónica solar en energía electrónica, dieron la energía necesaria para que funcionaran los continentes con dicha energía. Lo importante que vemos aquí es que se hizo mal uso de este sistema energético, y este mal uso o un uso irracional hizo que se sobrecargara el sistema hasta el punto que aumentó la carga eléctrica, y todos sabemos que al incrementar una carga eléctrica se incrementaría también un campo magnético. Esta fue la razón por la cual el incremento de energía magnética hizo que los satélites que acompañaban a la Luna cayeran. Podemos decir que uno cayó en lo que sabemos se llama el Triángulo de las Bermudas, y el otro cae en lo que hoy todavía lo conservamos como otro de los lugares misteriosos del planeta, que sería el famoso Triángulo del Demonio, que está entre Japón, Filipinas. Entonces, en estos sitios están los testimonios de este sistema de pirámides que dio energía a un mundo muy anterior a este, que de acuerdo a las características que vamos a ver posteriormente, refuerza la idea de que este mundo termina en el final de la era secundaria o quizá en el comienzo de la era cenozoica, periodo cretácico, periodo paleocénico. Pues bien, adviértase también otro signo importantísimo. Entre los continentes no hay mar, y el mar lo vemos desplazado a la atmósfera. Quiere decir que la caída de los satélites determinó un incremento de la temperatura tan grande de la Tierra que hizo la evaporación progresiva de las aguas del mar hasta el punto que se saturó la atmósfera y produjo un cataclismo universal determinado por la caída de esta inmensidad de toneladas de agua acumuladas a través de este fenómeno, que en buena cuenta no es otra cosa que la perturbación progresiva del equilibrio del ecosistema del planeta Tierra. Quisiera advertir en este momento que este fenómeno, que parece lejano e imposible de realizar, ya ha comenzado en el planeta Tierra. Y no solamente porque han caído asteroides pequeños, sino porque se ha roto ese equilibrio que debería haber entre los seres que habitan el planeta, llámese vegetales, que hay en el mar y que hay en la corteza terrestre, animales que hay en el mar y en la corteza terrestre, y sobre todo el inmenso crecimiento de la población humana, que obliga a cultivar plantas y animales para su alimentación. Pero como no hay en la mente del hombre todavía una idea firme de defender la ecología del planeta Tierra, estamos viendo que hay un desbalance y que cada día estamos perdiendo la capa de oxígeno y ganando incremento la capa de anhídrido carbónico, que es causa del incremento de la temperatura de la Tierra. Si esto siguiera así, si el hombre no cambia de forma de pensar y no orienta su desarrollo en el sentido de conservar este equilibrio del ecosistema del planeta Tierra, pues indudablemente que no será hoy, serán siglos después, pero tendría que ocurrir desgraciadamente un cataclismo.
vamos a hacer una revisión sistemática del museo. En realidad, se trataría más bien de una biblioteca de libros de piedra que contienen un saber enciclopédico de todo el conocimiento que llegaron a alcanzar los hombres de aquella remota humanidad que existió hasta el final de la era secundaria. Comenzaremos viendo un sinnúmero de plantas, muchas de ellas están extinguidas, otras como las palmeras siguen viviendo, pero la gran mayoría de ellas están extinguidas. Podemos verlas. Esta sería la ceiba pentandra y aquí una especie de cactus moderno, no se parece, se parecen algo a las tunas, pero este sería un cactus muy antiguo. Y otras plantas difíciles de identificar porque no hay en los manuales de paleontología. Ya. Aquí, en este estante, estamos viendo animales extinguidos pertenecientes al grupo de los reptiles prehistóricos llamados dinosaurios. Aquí tendríamos un brontosaurio y el hombre montado en su lomo. Este sería un tiracosaurio. Este sería un estegosaurio de cuello corto. Al fondo un triceratops y debajo de él un edafosaurio. Otro triceratops y en el fondo un parasaurolophus. Otras especies, este sería un tiracosaurio, esta sería un ictiosauro. Y aquí estamos viendo una escena muy interesante y dramática. Un tiranosaurio está comiéndose la cabeza de un hombre. El tiranosaurio era el más fiero de todos y por eso se conoció con el nombre de tiranosaurio rey. Ya. El dragón que estamos viendo corresponde a la famosa imagen de ese animal misterioso y raro de la leyenda de San Jorge. Es en realidad este dragón un dinosaurio perteneciente a los pterodáctilos. Otra vez confirmamos que la leyenda se convierte en estas piedras realidad. Ya. El animal que tenemos a la vista es nada menos que un dinosaurio perteneciente a la especie Tiracosaurio, una gran coraza en la cabeza de la cual salían cuernos. Aquí en la parte posterior estamos viendo al hombre que con un hacha pretende matarlo. A su vez, vale la pena que reparemos en el símbolo que está en el centro, correspondiendo a la parte, digamos, céntrica del animal. Este es un símbolo que quiere decir que es hembra y que está gestando huevos. Cada cuadradito vendría a significar un huevo. Estos animales ponían una infinidad de huevos, porque de los huevos salían larvas, y las larvas, en realidad, muchísimas perecían por su condición de indefensas frente a otros animales carnívoros. En esta otra piedra estamos viendo una escena interesantísima. Se trata de un estegosaurio de cuello largo y un hombre que se ha colocado en el dorso del animal.
Las características de este hombre vale la pena reparar en ellas, las características anatómicas. La cabeza es muy grande y el cuerpo es muy pequeño. Los hombres actuales son la cabeza pequeña y el cuerpo grande. Y así como este hombre ya no existe, pero no podemos decir que se ha extinguido, lo que sí podemos decir es que el hombre actual ha cambiado y que solo se parece a este hombre cuando nace. El niño recién nacido tiene cabeza muy grande y cuerpo muy pequeño. Y con el tiempo va a sufrir un fenómeno de metamorfosis. Desafortunadamente, yo soy médico y la medicina nos enseña el cambio de forma que experimenta el hombre desde el nacimiento hacia la adultez. Y este es un fenómeno digno de reparar. Este hombre, pues, existió y solo existe en nuestra humanidad cuando los hombres de esta humanidad nacen, volviéndose seres completamente distintos de lo que fueron estos ancestros remotos del hombre. Seres fundamentalmente cognoscitivos. Su poder estaba en el inmenso poder de su mente. Igual, estos animales gigantes, enormemente grandes, eran a su vez enormemente torpes, pero la fortaleza de su enorme cuerpo los hacía en realidad no solo temidos, sino verdaderos destructores. El poder destructivo de uno de estos dinosaurios gigantes sería comparable a la acción que harían hoy 25 tanques de guerra. Ya. Esta serie estamos viendo los libros de piedra correspondientes al capítulo de un animal correspondiente a los dinosaurios. Este reptil prehistórico extinguido, según la paleontología, hace 60 millones de años, finalizando el Cretácico, nos ha dejado los hombres de aquella humanidad un testimonio elocuente de que el hombre coexistió con los dinosaurios. ¿Y por qué podemos decir que el testimonio es exacto y verdadero? Porque nos han dejado en esta, que sería un libro de piedra, nos han dejado la prueba del conocimiento profundo de la biología de este animal. Sabemos que como reptil eran animales de sangre fría, por eso aparece el sol como elemento fundamental del ciclo biológico de este animal. La energía radiante solar permitía que los huevos de los dinosaurios se desarrollaran. Y aquí estamos viendo cómo el dinosaurio macho tiene en la parte superior a una larva. Esta larva ha salido pues del huevo de dinosaurio incubado por el calor solar. Pero del otro lado estamos viendo la figura humana. El hombre está con un instrumento que pareciera hacha, pero es un instrumento energético, dándole un golpe y una descarga energética en el hocico del dinosaurio adulto. Esta maniobra tenía por objeto paralizar al animal. Es importante destacar que no es un hacha común cuya apariencia tiene, sino que en realidad está revelando que estos hombres eran capaces de captar energía cósmica, y esta energía cósmica captada a través del cabello, de los pelos y de la piel, llevada a la glándula pineal, era distribuida al cuerpo y específicamente al instrumento. En realidad, pues, es un instrumento energético que la humanidad actual ni siquiera ha intentado tratar de hacer algo parecido.
Ya. La imagen que tenemos al frente es la de el dinosaurio hembra adulta, la larva con 2 patas posteriores y el hombre que con un instrumento energético semejante al anterior está dando un golpe, un choque eléctrico en buena cuenta en el hocico del animal. Pero también nos han graficado aquí un conocimiento sumamente importante. Otro cazador con un cuchillo especial va a clavarlo en una zona en la que debe encontrarse el ganglio pélvico, aquella parte del sistema nervioso del animal que comanda la parte posterior del cuerpo del dinosaurio. En realidad lo que estamos viendo es nociones profundas del conocimiento de la anatomía de este animal y de la fisiología, en especial de la fisiología del sistema nervioso. Vemos también como signos como estos. Estas hojas representan que el animal era herbívoro y en consecuencia era capaz de alimentarse de plantas de la época. Podría ser tal vez carnívoro en ausencia de alimento, pero fundamentalmente era herbívoro. Ya. Veamos las características del hombre. La cabeza es muy grande, el cuerpo es pequeño. Este hombre, con estas características anatómicas, no se parece al hombre actual. Miremos dónde está el ojo. El ojo está en un lugar muy distante de donde está el ojo actual. Los hombres actualmente tienen el ojo muy cerca de la parte del perfil de la cara. Aquí en realidad lo que se ha representado como ojo sería la glándula pineal. Es sumamente importante ver que el cabello es muy pronunciado y que sobre el cabello hay una especie de radiación. Efectivamente, se trata de la radiación cósmica que es absorbida a través de los cabellos, de los pelos y de la piel, llevada a través del sistema nervioso a la glándula pineal. Aquí la glándula pineal metaboliza esta energía y confiere a la mente del hombre propiedades superiores: telepatía, clarividencia, dominio del conocimiento y capacidad de transmutar el cuerpo orgánico en energético o de energético a orgánico. Estas características de este hombre, como lo revela también el cambio de la anatomía, nos hace ver que el hombre actual no tiene estas características psíquicas superiores y tampoco tiene esta morfología. Estamos viendo aquí que sí la tuvo el hombre actual en el momento del nacimiento. Todos los niños nacen con las características somáticas de este hombre que ya no existe, pero que en función del crecimiento y que en el momento que llega a ser adulto, se transforma en una persona que tiene una cabeza muy pequeña y un cuerpo muy grande. La figura pues es completamente diferente del hombre que existió en la época en que en la Tierra había dinosaurios. Se deduce que este era un ser cognoscitivo, un ser humano superior en capacidad intelectual y, por supuesto, cognoscitiva que el hombre actual. Esto es sumamente importante porque en buena cuenta nos está revelando que el hombre pasa por diferentes estadios que revelan tiene un cambio de forma, o lo que es lo mismo, tiene metamorfosis. Y desde el punto de vista del estudio anatómico, jamás se nos ha hablado a los médicos, en este caso, la medicina no habla jamás de la metamorfosis que tiene el hombre. Ahora, esta metamorfosis que la vemos somáticamente representada aquí con un nombre
y de diferentes proporciones del cuerpo, también tiene una característica especial. Hay una metamorfosis psíquica en el hombre actual. El niño tiene una forma de pensar diferente del hombre actual, del hombre adulto. El niño generalmente ocupa gran parte de sus preocupaciones el conocer. Por eso los niños son tercos, preguntando y queriendo saber todo lo que los rodea. Desafortunadamente, esta enorme propiedad, esta grandiosa propiedad que tiene el niño, no le damos valor. Y más bien, la mayoría de los niños se le anula porque no se les contesta las preguntas. Y en realidad no se les toma tampoco en cuenta. Este es el grave error que tiene la enseñanza de los niños en los nidos actuales, en los que desconocen totalmente la gran importancia que tiene esa característica de la mente que la conserva el hombre solamente en los primeros años de su vida. Vamos a iniciar una vista panorámica de los diferentes compartimentos que tiene este museo, que en realidad no son otra cosa que los diferentes compartimentos en los que están alojados los libros, todos referentes a un tema y a los diversos temas que se han graficado en estas piedras. Vamos a tener libros que nos hablan de vegetales, libros que hablan de animales, de hombres, de las costumbres de los hombres, pero lo que más nos debe sorprender son los conocimientos científicos y técnicos que revelan un avance tan grande que todavía la humanidad actual ni sospecha las posibilidades de alcanzar un desarrollo científico y tecnológico semejante al que tuvieron estos hombres. Estamos viendo aquí un sector de la biblioteca en que también hay testimonios fosilizados, como los que se ven, huevos de dinosaurios muy pequeños y la cabeza de un fitosaurio, que valdría la pena visualizarla y que revela el completo estado de fosilización. Estos serían los huevos pequeños de dinosaurio. Al costado de los huevos está también trozos de piel de dinosaurio y vértebras correspondientes a esta cabeza de un reptil tan antiguo como el dinosaurio, que se llamó fitosaurio. En esta forma, pues, hemos dado una noción panorámica de la cantidad de libros que he logrado rescatar y ordenar por temas de esta biblioteca única en el mundo, biblioteca de los libros de piedra encontrados en Ica. Conociendo la importancia que tienen algunas series de estas piedras grabadas de Ica, creo que nada sería más importante que señalar los descubrimientos científicos que hay en la medicina, porque todos ellos tienen el propósito de prolongar la vida del hombre,
¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de que logre incrementar su capacidad cognitiva y alcanzar mayores conocimientos. La humanidad actual está tratando de trasplantar órganos con el objeto de conseguir el alargamiento de la vida humana, pero no en el sentido de la búsqueda de mayores conocimientos, sino de vivir más placenteramente, de gozar del placer de vivir, porque estamos en una humanidad cuya sociedad en todo momento busca el confort. Aquí no, lo que se pretendía era alargar la vida para tener tiempo suficiente para alcanzar el conocimiento. Vemos en esta piedra, este libro nos presenta a una mujer que tiene los senos grandes, los pezones turgentes. Es pues la representación de una mujer embarazada y simbólicamente nos están haciendo ver la extracción de la sangre de la mujer embarazada hacia una botella en la que se va a separar nítidamente los glóbulos del plasma. ¿Qué nos están diciendo con estas ideografías? Que en la sangre de la mujer embarazada existe una sustancia, una hormona especial que tiene la propiedad de anular el fenómeno inmunológico del rechazo que debería sufrir o experimentar el feto humano, pero por la presencia de esta hormona, el fenómeno inmunológico del rechazo queda anulado. Esa sustancia la produce la glándula suprarrenal de la mujer encinta y tiene la misión de anular el fenómeno del rechazo y hacer que su hijo, que está compuesto con el 50% de genes extraños procedentes del padre, no sea rechazado y complete su desarrollo en el útero materno los 9 meses que necesita para alcanzar la forma ya viable. Pues bien, aquí está pues la hormona que actualmente la humanidad necesita para que los órganos trasplantados no sean rechazados. En este libro de piedra, como si fuera doblando la hoja, está colocado el paciente. Se ve claramente el corazón enfermo y también se ve que está recibiendo esa sangre de la mujer embarazada. Y vemos que está ingresando unas rayitas a través de una aguja en lo que se supone sea la vena del paciente. Lo interesante es que esta acción permite comprender que esa sustancia que está en el plasma y no en los glóbulos es la sustancia que se requiere para que, extraído este corazón y puesto un órgano sano, corazón sano procedente de un donante, ese corazón sano, distinto del organismo que lo va a recibir, sea aceptado. Eso lo vamos a ver en la siguiente piedra con el siguiente conocimiento. Vemos que sobre un banco está el donante del corazón. Los rasgos faciales son distintos de los del paciente y el corazón se ve que es más grande, por lo cual han querido representar que este es un corazón sano que va a reemplazar al enfermo. Muy bien, este sería el órgano extraño que en virtud de la hormona que yo he llamado hormona antirrechazo será aceptado por el organismo del paciente que no tiene un corazón en condiciones de continuar soportando el trabajo del individuo. Este otro libro de piedra nos revela
al corazón del donante. Y como vemos, ya no está sobre una mesa. Quiere decir que ya se trata de un paciente, de una persona que ya murió. En consecuencia, van a extraer el órgano inmediatamente del deceso de la persona. Se está liberando aquí el pedículo, nos enseñan los instrumentos y la manipulación que se va a hacer sobre el órgano. Esta imagen, volvemos a ver el paciente, aquella persona que tiene enfermo el corazón. Está sobre un banco que es en realidad el símbolo de quirófano. Y este enrejado que vemos aquí quiere decir que hay el control biológico de las funciones del organismo del paciente que va a ser operado. En esta primera etapa vemos el bisturí del cirujano y las manos que van a iniciar la operación. En la parte superior, la escena quirúrgica ya ha avanzado y vemos que el cirujano ha cortado el tórax y va a extraer el órgano enfermo. Se trata pues de la misma persona en un momento posterior de la intervención quirúrgica. Esta es otra escena muy importante en la que se ve a los dos cirujanos. Mientras uno de ellos está actuando sobre la herida operatoria, el otro está sosteniendo en buena cuenta el corazón. Lo que llama la atención es la presencia de una mujer embarazada nuevamente, con los pezones turgentes, y dos cánulas que parten de las arterias y venas del corazón para articularse, para conectarse con la arteria cava, con la arteria aorta y la vena cava. ¿Con qué objeto? Con objeto de hacer circular sobre el órgano que se va a trasplantar la sangre de la mujer embarazada, con el fin de anular el posible rechazo inmunológico. En este otro libro de piedra de la cirugía cardíaca estamos viendo al paciente en la fase ya final. Se ha cosido la herida. Está recibiendo por vía oral la hormona antirrechazo con otro líquido probablemente nutritivo. En realidad, la operación ha terminado y con éxito, porque el corazón que tiene ahora implantado es el corazón del donante. Esta persona va a terminar ya del sufrimiento que la agobiaba al tener un corazón que no podía ya con el trabajo necesario para mantener activo su cuerpo. Este otro libro de piedra nos revela un hecho sumamente interesante. El cirujano, armado de un estetoscopio monoauricular, está escuchando el latido cardíaco, confirmando que este corazón no solamente late, sino está cumpliendo con las funciones biológicas que le corresponden, mientras el paciente sigue recibiendo la hormona antirrechazo. El año 1966 terminé un trabajo de investigación que consistía en el ordenamiento de los átomos en función de los radios atómicos. Este ordenamiento también se podía llevar al ordenamiento de moléculas en función de la suma de los radios atómicos de las
de los átomos de las moléculas, de los átomos que participan en la constitución de la molécula. En consecuencia, así como se podían ordenar los átomos en función de este radio atómico, ordené las moléculas esteroides conocidas y encontré que habían huecos, o sea, habían hormonas que faltaban descubrir. Así es, la primera que consideré en el orden era la hormona sexual femenina, que es un ciclopentano peridofenandreno con 18 carbonos, 24 hidrógenos y 2 oxígenos. Sería la foliculina. Después vendría la testosterona, hormona sexual masculina. La anterior fue la hormona sexual femenina con un número más de carbonos, C19, H35 o 7, que vendría a ser la testosterona, pero como vemos es un número mayor de carbonos. La tercera hormona esteroide sería esta que acabamos de ver, existe en el plasma de la sangre de la mujer embarazada. Y esta hormona es la que yo he denominado antirrechazo u hormona del embarazo. Tiene 20 carbonos, 30 hidrógenos y 2 oxígenos. Esta fórmula la identifiqué en el año 1972. El radio atómico de esta molécula es 2770. La molécula siguiente sería la progesterona, que es un carbono más, C21, H30 o 2. La progesterona tendría la función de desarrollar el embrión. Hemos visto que la anterior lo acepta, la progesterona lo desarrolla. La siguiente hormona, a la cual yo he llamado hormona del parto, o también hormona, como vamos a ver, anticáncer, tiene 22 carbonos, 32 hidrógenos y 5 oxígenos. Y la descubrí también en el año 1978. El radio atómico molecular tiene 3178 unidades Armstrong. Es importante ver que estos esteroides se suceden matemáticamente, aumentando un número de carbonos exacto. Comenzaría con el C18, C19, C20, C21, C22. Lo importante es que identificada la fórmula química del esteroide que permite aceptar órganos extraños, sería el que he llamado hormona antirrechazo, C20, H30 o 2. Y vamos a ver que esta hormona va a permitir no solamente impedir el rechazo a los órganos trasplantados, sino también curar las enfermedades autoinmunes, entre las que están el lupus eritematoso, la esclerodermia, la psoriasis, una forma de diabetes, la glomerulonefritis y sobre todo la tremenda enfermedad de Alzheimer. Estos libros de piedra nos van a dar a ver que es posible curar el cáncer. Aquí está la persona que tiene en este momento un cáncer y es una mujer, el cáncer de mama. Van a extirpar el cáncer cuyo tumor se encuentra en el seno. Aquí el cirujano con bisturí va a iniciar recién el corte para extraer el tumor. Esta es una segunda escena de operación para extirpar el tumor canceroso. Lo que importa aquí es que la paciente está ya sobre el quirófano, simbólicamente representado por esta mesa. Esto es el control de las funciones biológicas. La paciente está ingiriendo por vía oral una sustancia que yo he identificado como la hormona anticáncer.
como etapa previa a la extirpación del tumor, con el fin de que si quedaran células embrionarias dispersas a la hora de extirpar el tumor, esta hormona se encargaría de destruirlas, como lo vamos a ver en las siguientes escenas. Esta siguiente escena es sumamente interesante porque revela que la paciente ya ha sido intervenida en el sentido de que ha sido extirpado el tumor canceroso del seno. Se ven los instrumentos y el cirujano tiene el tumor entre sus manos. Lo importante aquí es ver este símbolo, que es el símbolo que corresponde a la sustancia que ingirió al comienzo de la operación. Sería la hormona encargada de destruir las pocas células embrionarias que quedaran después de la extirpación del tumor. En consecuencia, esta operación estaría realizándose con un éxito definitivo. ¿Por qué? Porque la gran masa tumoral sería extirpada para evitar gastar hormona anticáncer, que sería el principio activo que destruiría las células embrionarias. Para con el fin de que eso no suceda, se aplica la cirugía como parte complementaria del tratamiento hormonal. La cirugía quita el órgano, el tumor, para hacer la operación mucho más simple. Entonces, me da tiempo para que yo hable. En esta piedra o libro de piedra de cirugía está una mujer dando a luz un niño. Lo que importa es ver que en la parte correspondiente a la frente está una hoja que significa el símbolo de vida. Quiere decir que esta mujer ha gestado una vida y durante la gestación ha actuado la hormona que impide el rechazo a los genes extraños que componen su feto. Pero llega a término y se produce el parto. El parto en realidad está determinado por la presencia de una hormona completamente diferente de la anterior. Esta hormona es un esteroide también, lo produce la glándula suprarrenal del feto y tiene la misión de destruir las células embrionarias conjuntivas que conforman la placenta. Aquí estamos viendo al obstetra que está recibiendo al niño que está naciendo con la cabeza mirando hacia arriba. Este símbolo colocado en la parte posterior de la cabeza del obstetra lo hemos visto ya en una etapa anterior y significa la hormona, aquella hormona que produce la glándula suprarrenal del feto y que tiene la misión de destruir las células embrionarias conjuntivas que componen la placenta. Pues bien, esa hormona que permite destruir las células conjuntivas embrionarias también está capacitada para destruir células embrionarias cancerosas, con lo cual hemos encontrado otro gran remedio que le está haciendo con urgencia falta a la humanidad actual, que sería la hormona, en buena cuenta, del parto, pero también la hormona anticáncer. Quiere decir que la prolongación de la vida se la vamos a deber a la propia vida, a la nueva vida. Los niños que nacen nos están dando la lección de cómo poder curar el cáncer. Y aprovecho esta oportunidad para decir también que tiene propiedades como para combatir infecciones que hasta ahora no hemos podido encontrar el fármaco adecuado, que serían las enfermedades
del caso del SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta hormona también es un esteroide y lo he logrado identificar, como lo vamos a ver en el cuadro respectivo. Las anotaciones. El cuadro que tenemos al frente es el resultado de muchos años también de estudios sobre la posibilidad de ordenar los átomos y las moléculas. Un ordenamiento muy diferente del ordenamiento logrado por Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, esa famosa tabla periódica de ordenamiento de los átomos. Yo he logrado ordenar átomos y también moléculas en función del radio atómico, que se mide en unidades Armstrong. En el caso de los átomos, la lectura es inmediata porque son valores ya perfectamente establecidos. En el caso de las moléculas, hay que sumar el radio atómico de cada átomo que participa en la constitución de la molécula. Así logré el ordenamiento molecular de las moléculas esteroides que participan en el proceso de la embriogénesis del ser humano. Comenzaremos señalando la foliculina, cuya fórmula sería 18 carbonos, 24 hidrógenos, 2 oxígenos. Radio atómico 2394. La produce el ovario. También la puede producir el testículo y la glándula suprarrenal. Y determina la formación del óvulo. En el segundo esteroide sería la testosterona, sería 19 carbonos, 28 hidrógenos, 2 oxígenos, radioatómico 2619. La produce fundamentalmente el testículo, el ovario también y las suprarrenales. Y no determina la formación de los espermatozoides. Como estamos viendo, se trata el núcleo básico de un ciclopentano perhidrofenanteno que está cambiando fundamentalmente en el número de átomos de carbono, pero es un número sucesivo. Hemos visto primero C18, después C19. El tercer esteroide sería C20, o sea, 20 carbonos, 30 hidrógenos, 2 oxígenos. El radioatómico sería 2770. Esta hormona la produce la glándula suprarrenal del hombre y también la glándula suprarrenal de la mujer. Aquí, en el caso del hombre, cumple la función de proteger al espermatozoide en el tracto genital de la mujer. Es decir, que gracias a la hormona que es denominado hormona del embarazo o antirrechazo, el semen la contiene al igual que contiene los espermatozoides y en consecuencia protege al espermatozoide del sistema inmunológico de la mujer en todo su recorrido en el tracto genital. Esta hormona, que llamado del embarazo, tiene, digamos, 20 carbonos, 30 oxígenos, 30 hidrógenos, 2 oxígenos. Radioatómico 2770. Ahora, la siguiente hormona, esteroide también, es tan conocida y tan sintetizada como lo son la testosterona y la foliculina. Esta sería la progesterona. Y tendría un carbono más, o sea, tendría 21 carbonos, 30 hidrógenos, 2 oxígenos. El radioatómico sería 2847 unidades Armstrong. La produciría el ovario, la glándula suprarrenal, la placenta. Y determina la embriogénesis, o sea, la formación del embrión. La hormona siguiente tendría un carbono más y sería carbonos 22, hidrógeno 32, oxígeno 5. El radioatómico sería 3178 y la produciría
a esta hormona esteroide, que también sería un ciclopentano ferirofenandreno, la glándula suprarrenal del feto. A partir del 7º mes, esta hormona tiene la misión de ir preparando el desligamiento de la placenta con respecto a la madre. O sea, la cara que está en contacto con la pared uterina se va a ir desligando poco a poco por acción de esta hormona, que tiene la característica de destruir las células embrionarias conjuntivas que hacen o componen el estroma de la placenta. Esta hormona que destruye células conjuntivas embrionarias, yo la he llamado hormona del parto, pero también por la función de destruir las células embrionarias, también la he llamado anticáncer, porque es capaz de curar el cáncer. Es interesante que también tiene acción sobre procesos infecciosos y en este caso sobre el SIDA. Lo que importa es que esta glándula, su lugar de producción es la glándula suprarrenal del feto y lo comienza a producir a partir del 7º mes. Fundamentalmente la podemos encontrar en el cordón umbilical y en la placenta, en el momento mismo del parto. Como vemos, ya hemos encontrado aquí 2 ciclopentanos perirofenantenos con funciones sumamente importantes. El que llamamos hormona del embarazo con 20 carbonos y el que hemos llamado hormona del parto. Las funciones que tienen estos 2 esteroides son importantísimas. El esteroide que permite el embarazo y que a la vez permite inhibir el fenómeno del rechazo inmunológico, también va a permitir curar las enfermedades llamadas autoinmunes, entre las que conocemos está la artritis reumatoide, la glomerulonefritis, el reumatismo, una forma de diabetes, esclerodermia, psoriasis y sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Esta pues es la gran importancia del hallazgo de esta hormona, que va a cumplir muchas funciones en la terapéutica de enfermedades que hasta hoy no se logran en realidad curar. La segunda, que sería la hormona que hemos llamado del parto y que la produce la glándula suprarrenal del feto, tendría las funciones específicas, en primer lugar, por supuesto, de permitir el nacimiento del nuevo individuo y sobre todo la curación de las enfermedades de tipo cáncer, es decir, células embrionarias con características de crecimiento desordenado que termina destruyendo prácticamente la vida de los pacientes. Y en el caso del SIDA, por su gran poder antiinfeccioso. Estas piedras, en realidad, me contó mi amigo Félix, no habían despertado el interés de los arqueólogos. Al contrario, pensaban que podrían tratarse de falsificaciones arqueológicas. Esto, en realidad, sí me llamó muchísimo la atención, porque carecía de toda lógica. No era posible, pues, hacer una falsificación de algo que aparecía por primera vez. Requisito imprescindible de una falsificación es que exista el modelo y que el modelo a su vez sea conocido y valioso. Resultaba pues inexplicable que algo que aparecía bruscamente en el horizonte arqueológico pudiera ser una falsificación. Esto me llamó demasiado la atención y decidió que yo me dedicara a estudiar, a investigar el origen de estas piedras. Yo soy médico, cirujano, trabajaba en ese momento en el hospital del Seguro Social del Perú, en Ica, y por supuesto comenzó a invadir tanto mis ocupaciones que en realidad decidí
dedicarme plenamente al estudio de estas piedras en todo el tiempo libre que me quedara después del ejercicio de mis horas de trabajo en el hospital. Así llegué a reunir una inmensa colección de estas piedras que me permitieron a su vez comprender que estos dibujos respondían a un sistema expresivo. Se trataba de una escritura ideográfica, con figuras se estaban representando conceptos y los conceptos podían ser perfectamente entendidos. En esta forma pues era un sistema de escritura desconocido pero descifrable. Y esa fue la gran tarea que tuve y los años que empleé para poder llegar a tener en mis manos el contenido conceptual de estas ideografías. Después de muchos años de estudios sistemáticos y de dedicación pleno a esta investigación, me di cuenta que se trataba de un mensaje especial de hombres que habían vivido en la prehistoria humana y por supuesto insospechadamente para todos los que habían estudiado el pasado de la región de Ica y también del Perú. Y como veremos más adelante, la información contenida en estas piedras no solamente trascendían el espacio americano, sino invadían el mundo. Ya. En esta piedra hay detalles importantísimos que merecen sean conocidos para comprender en realidad cuál fue la verdadera técnica que permitió la grabación de estas piedras. Todos pensamos de que se trata, por la forma que tienen, de cantos rodados, pero en realidad no lo son. Los cantos rodados en realidad han conformado el núcleo de esta piedra, pero el núcleo, que mineralógicamente es un feldespato, fue cubierto por una sustancia cuyos bordes vemos a manera de cáscara que cubría totalmente la superficie y modificaba la textura durísima del núcleo por una textura sumamente blanda, como si fuera una arcilla para moldear una cerámica. Entonces vemos aquí cómo las figuras están hechas con trazos continuos, sin ninguna demostración de dureza o que representaría, digamos, la presencia de astillas. Los trazos aquí son perfectamente continuos y eso pues revela que la superficie fue blanda, pero en la actualidad esta superficie es dura. Es en realidad, al análisis de laboratorio, una sustancia que se llama sericita. Los minerólogos que han estudiado estas piedras piensan que el tiempo transcurrido entre el momento que se grabó esta piedra y el actual ha determinado una oxidación de la capa periférica y que esta oxidación se produce en inmensos tiempos, pero que ha sido un fenómeno natural. En eso yo discrepo de ellos y la razón es porque ellos solamente tienen ejemplares en su laboratorio, mientras yo, que he logrado coleccionar 11.000 especímenes en 11.000 piedras grabadas de Ica, he podido darme cuenta porque estas huellas las he encontrado en multitud de las piedras. Aquí estamos viendo la capa externa blanda y la capa interna dura, la figura grabada en la superficie. Todas las piedras tienen este detalle. Y el otro, que es sumamente importante,
son sumamente frágiles. Se rompen con una facilidad asombrosa y se parten en planos. Esta es otra característica que no la tienen los cantos rodados comunes que encontramos en los ríos o en las playas del litoral peruano. El problema de esta máquina es el movimiento. Entonces debe filmar en el día, que aumenta la luz. No, acá estoy filmando perfectamente. Cuando tengo poca luz, me sale una señal. Y esto, ¿cómo lo chequeamos lo que tú has filmado? Tengo el placer de contar la historia que me vincula a estas misteriosas piedras grabadas de Ica, encontradas el año 1961 por humildes campesinos, ignorantes, pero con cierta intuición natural, se dieron cuenta que estas piedras debían tener un gran valor. Como ustedes podrán apreciar, parecieran ser cantos rodados como los que encontramos en los ríos o en las playas. En realidad son cantos rodados, pero con una técnica muy especial que en este momento no estamos en condiciones de repetirla porque ignoramos cómo realmente se hizo. Podemos advertir que esta piedra, en este caso un pez, está grabado en la superficie ya no de un canto rodado, sino de un canto rodado revestido de un material especial que se adhería perfectamente a la piedra y que permitía con gran facilidad hacer los grabados sin producir ningún astillamiento. El material, pues, desde el punto de vista de sus características petrológicas, era muy especial. Primero, un peso mayor al tamaño, al volumen pétreo. En segundo lugar, superficies que revelaban haber sido muy blandas y de esa forma se habían podido trabajar. Y en tercer lugar, que la información contenida en estas piedras era de imágenes entre las que más destacaba y desconcertaban la presencia de los dinosaurios, animales extinguidos hacía 60 millones de años atrás. Aquí estamos viendo a un pteranodón, reptil, alado y tripulado por un hombre. Y en este estamos viendo un estegosaurio de cuello largo o una forma joven quizá de brontosaurio. Más me inclino a pensar que sería un brontosaurio. Pero lo importante es que revela, por los signos que después de muchos años llegué a descubrir,
que se trata de una hembra. El hecho de una hoja en el pico o en el pico del animal, como en el otro lado la figura de un aparente gusano, nos hace ver que esta es una hembra y que está en realidad produciendo huevos que se transforman en larvas. Con lo cual, pues, llegué a comprender la verdadera razón de la existencia de estas piedras. Estas piedras eran en realidad páginas de un libro o quizá en algunas un libro completo. Pero toda esta inmensa literatura prehistórica apuntaba en un solo sentido, en hacernos ver que el hombre no era reciente en el planeta Tierra, que el hombre había existido desde hacía millones de años y que había tratado de comunicarse con los hombres que deberían aparecer en el futuro y pensaron justamente en material capaz de durar millones de años, conservando la literatura grabada en la superficie de estas piedras. En realidad, pues, estas 11.000 piedras grabadas de Ica, nombre que hoy está conocido en el mundo, en realidad lo que verdaderamente eran, podemos decir que eran libros de piedra de una biblioteca encontrada bajo las arenas del desierto iqueño y por supuesto debidamente protegida en una excavación capaz de permitirle resistir inmensos problemas. Son perfectamente romas, suaves, como si fuera un material semejante a la plastilina o al cemento actual. En este caso tendríamos que ver que se trataría pues de un cemento prehistórico. Lo importante pues de este hallazgo era que por primera vez nos encontrábamos frente a un espécimen totalmente desconocido en la prehistoria, no solo del Perú, sino del mundo. Tengo la gratísima satisfacción de presentar a ustedes la primera piedra que llegó a mis manos. Esta piedra fue obsequiada por un amigo de la infancia el 13 de mayo de 1966. Era el día de mi onomástico. Me la regalaron para que fuera un simple pisapapel que en cierto modo adornara mi escritorio. Al tenerla en la mano, me quedé maravillado de dos cosas muy importantes. El dibujo era el de un pez, pero perfecto. Y en segundo lugar, el peso de la piedra era mayor que el que correspondía a este volumen. En consecuencia, fueron dos hechos que me llamaron mucho la atención y me obligó a preguntarle al amigo, que en este caso era Félix Llosa Romero, de dónde había obtenido esta piedra. Y me contó que estas piedras habían sido encontradas por los campesinos del caserío de Opucaje, una zona distante de Ica, más o menos unos 30 kilómetros al sur de la provincia de Ica. Me contó que habían sido encontradas y que en realidad las personas entendidas en arqueología, incluso los arqueólogos mismos o las autoridades del Museo Regional de Ica, no le dieron importancia porque se trataba de un hallazgo hecho por campesinos ignorantes. En realidad, el hallazgo era sorprendente, desconcertante, porque era la primera vez que aparecían piedras con dibujos grabados en sus superficies. Cuando la tuve en mi mano, comprendí que se trataba de algo muy especial, porque la figura del pez grabado en esta superficie no correspondía a un pez común,
que podría estar en relación con los peces del litoral pacífico de la zona de Ica. En realidad se trataba, y esto lo confirmé después, de un pez extinguido hacía muchísimos millones de años. Corta. Ya